Aleluias. Quem pode glorificar ao Senhor com palmas e glórias a Deus? Ele está aqui. O Senhor está presente em nossas vidas neste lugar. Davi fala em uma parte da Bíblia. Ele disse: Senhor, eu não darei descanso para meu corpo e nem para as minhas pálpebras até que eu sinta a sua presença. Aleluias. Eu estou dizendo o mesmo, porque quando eu amanhecer o dia, eu quero encontrar o novo do Senhor na minha vida. Eu quero encontrar Jesus na minha vida. E quando eu oro de madrugada, eu falo: Senhor, eu já não sou mais de mim mesma. Eu me entreguei para Ti. Eu estou vivendo o novo a cada dia. E quando eu acordo, eu falo: Senhor, qual é o novo do Senhor para mim hoje? E ali o Senhor me traz o novo. Não é um jargão, não é um versículo. Tudo que eu vivo é para Deus. As escolhas que eu faço são Ele que faz para mim. A minha vida não é mais minha, totalmente do Senhor. Minha vida é do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por me aceitar, porque eu me entreguei totalmente a Ti. Quem souber, canta comigo. Minha vida está em Tuas mãos. Quero ouvir. Ó poderoso e eterno Pai, ó Criador do universo, Jeová Jireh, grande El Shaddai, o meu presente e futuro. Senhor, eu sei, Tu vais cuidar. Oh, faz de mim um vaso novo. Guarda os meus pés de tropeçar. Que Teu Espírito encha-me de poder. Que o Seu amor faça-me reviver. Que a Tua misericórdia perdoe minhas fraquezas. Que Tua glória resplandeça em mim. Aleluia. Resplandeça em mim Tua glória, Senhor. Resplandeça no coração destas pessoas a Tua glória. Entregue ao Senhor a sua vida de verdade. Não pela metade, tudo pertence a Ele, principalmente a sua vida. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, nada seremos. Aleluia. Sem Ti nada sou. Sem Ti nada sou. Sem Ti nada serei. Nada serei. Minhas palavras não podem expressar Tua grandeza, ó meu Rei. Canta comigo. Meu presente e futuro. Senhor, eu sei, Tu vais cuidar. Ó, faz de mim um vaso novo. Guarda os meus pés, cante. Guarda os meus pés de tropeçar. Aleluia. E o Teu Espírito encha-me de poder. E o Teu amor faça-me reviver. Que a Tua misericórdia perdoe minhas fraquezas. Que Tua glória resplandeça em mim. Oh, que Tua glória resplandeça em mim.
resplandeça a tua glória aqui, Senhor. Resplandeça a sua glória, Senhor. Se transforma el ambiente. Te adoro y siento libertad. Tú llegas como un río de agua fresca, llenándome de paz. La paz de Cristo, amados hermanos y hermanas, les habla el hermano Marcelo, nuevamente en un programa más de Sana Doctrina en lo Perfecto 2025, en su emisión de día jueves, pasajes de la palabra de Dios. Todos aquellos hermanos que quisieran dejar su versículo para ser analizado, es solo agregarse al grupo de WhatsApp y así dejar en audio con su nombre y localidad el versículo para ser analizado en cada programa. Muy bien, amados hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar sobre un versículo muy lindo de la palabra de Dios. Es un mensaje más bien de un joven o una actitud de un joven o de varios jóvenes, que puede ser un mensaje para jóvenes como también para nosotros adultos que somos nuevos en el Evangelio, o quizás estamos aún tomando leche espiritual y aún no estamos comiendo lo sólido. El caso de Daniel. Daniel era un joven y con esta historia que vamos a ver en el día de hoy, vamos a comprobar muchas cosas que nos van a hacer bien. Tú que eres joven, que me estás mirando, o también llega para nosotros los que estamos en el Evangelio, porque hay un mensaje de fondo que es para todos. La historia de Daniel en el exilio allí en Babilonia. Hermanos, este es el versículo que tenemos para analizar en el día de hoy, que ya mismo lo estamos poniendo. Y dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel 1, versículo 8. Ese es el versículo del día jueves 13 de marzo del 2025, que es hoy. Vuelvo a reiterar, en Daniel 1, versículo 8,
el versículo escogido para esta noche analizar: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Amados hermanos, para ver en contexto este pasaje tenemos que ir a ponernos en la situación en que estaba Daniel y también sus amigos jóvenes o sus compañeros jóvenes que lo acompañaban en el exilio. Para eso yo tengo preparada la palabra de Dios para ir a analizar esto. Pero primero, como hacemos siempre, vamos a orar a nuestro Dios y poner en manos de Él esta reunión y que sea el Señor hablando y tratando con nosotros en esta noche. También orar por todos ustedes a través de esta oración es de muy buen provecho, porque la Biblia dice orar los unos por los otros. Quiero hablar un punto aparte que están saliendo en las redes sociales, y hay un país allá en Medio Oriente de que no tiene control, que es Siria. Hoy estuve mirando unos videos que no los puedo poner aquí porque Facebook los va a censurar y puede afectar el programa, quizás me corten el programa. Entonces, son muy duros, ¿no? Están matando incluso a musulmanes y aprovechan para matar a los cristianos que están allí en Siria y los hacen, no solo que los golpean, los humillan, sino que y maltratan y torturan, sino que después los matan, los matan. Hay varios videos que están circulando y bueno, esto es el preámbulo del escenario que tiene que prepararse para la manifestación del anticristo. Esto quiere decir que el arrebatamiento prácticamente está a las puertas. Usted sabe que me gusta mucho la astronomía, no la astrología, que es satánica, es un invento, usar estrellas y el cielo y signos zodiacales inventados por el hombre para hacer una ciencia. Eso no es ciencia, eso es una religión, eso es una superstición. Yo hablo de astronomía, ciencia exacta. Hoy de noche, si usted vive en el continente americano, usted va a apreciar un eclipse de luna total, donde la luna se va a tornar color sangre, o como siempre pasa cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la luna. Entonces va a quedar totalmente roja. Por espacio de una hora y unos minutos, usted va a poder ver la luna roja, ¿sí? Estos fenómenos son muy claros porque Cristo está viniendo y arrebatar a su iglesia, viniendo no a la tierra, sino a arrebatar la iglesia, viniendo en el aire, como dice el arrebatamiento de la iglesia, donde Él nos va a tomar en el aire, ¿sí? Y por medio de las nubes llegaremos a Él y tenemos la reunión, no en la tierra, vuelvo a reiterar, en el aire. Eso significa que en el tiempo de Dios, como un día son como 1000 años, en ese periodo, en esa reunión que vamos a tener en el arrebatamiento, van a ocurrir 3 cosas. Cristo nos va a juzgar para darnos la salvación en el tribunal de Cristo, nos va a recompensar, darnos la corona que nos corresponde, o quizás media corona o lo que sea, pero seremos salvos. Después pasará las bodas del Cordero, donde Cristo se va a casar con la iglesia, y obviamente después, recién allí, una vez que haga todo ese trámite con la iglesia, y aquí en la tierra se esté dando la manifestación del anticristo y la matanza de los que lo niegan, o sea, de los cristianos que lo niegan y perdieron la oportunidad del arrebatamiento por no creer en él, van a ser perseguidos, van a ser torturados para negar a Cristo. Todo eso no nos concierne, no sé lo que va a pasar porque mi mente está en el arrebatamiento, entonces no sé lo que va a pasar aquí en la tierra, porque voy a estar en los eventos del cielo, en esa reunión que tendremos en el cielo, en ese periodo donde la gran tribulación serían 3 años y medio aquí en la tierra, y en el cielo más o menos el mismo periodo, ya que vamos
a venir con Cristo después de reinar 1000 años. Amados hermanos, allí el mundo está avisando las señales en los cielos, lo que está pasando aquí en la tierra. Todo esto está avisando que el arrebatamiento está próximo. Cristo se lleva a la iglesia en cualquier momento. Vamos entonces a orar a nuestro Dios, aprovechar este periodo de gracia que aún tenemos posibilidad de orar. Muchos tienen esa posibilidad. Grande y eterno Padre Celestial, nos encontramos en tu presencia una vez más y oramos en nombre de Jesucristo, para que tu hermoso y amado Espíritu Santo esté intercediendo por nosotros con hermosos gemidos indecibles. Dios mío, venga a hablar a través del mensaje, enséñanos de tu palabra. Estamos aquí poniendo un poco de nuestro tiempo para ti, trabajando para ti. Dios mío, Dios de poder y de misericordia, orando por mis hermanos y hermanas que me están mirando en vivo y aquellos que están mirando en diferido. Dios de poder y de misericordia, bendiga sus hogares, sus familias, la situación en la que se encuentren, ya sea de enfermedad, de ataque demoníaco. Dios mío, Dios de poder, que llegue la salvación a aquellos que no ha llegado todavía. Oh Padre Celestial, oramos en esta hora, oro por mi familia. En el nombre de Jesucristo, habla con nosotros. Y por último, oro por mí, Padre Celestial, para que me ayudes a proseguir en este camino y perseverar hasta el fin, hasta el final de mi vida, así como Pablo pudo decir: bueno, he acabado la batalla, he acabado la carrera, he llegado a la meta. Y después Pablo salió y le cortaron su cabeza, fue decapitado. Así de la misma manera quiero terminar. Cuando llegue el momento y tenga que desaparecer de esta tierra, que me encuentre haciendo algo para ti. Dios mío, Dios de poder, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, les voy a dejar un temita ahora. Yo no sé cómo se está viendo la transmisión. Me gustaría que me dijeran si se está escuchando la transmisión, si se ve la transmisión. Dios te bendiga, hermana Blanca Gómez. Gracias, hermana Blanca, por estar allí. Me gustaría saber si se escucha bien la transmisión. Vamos entonces, tengo una alabanza para todos ustedes que les he preparado. Escuchen su letra para aquellos que están atravesando pruebas muy grandes. Escuche la alabanza y ya vamos a la palabra en el día de hoy. ¿Sabes qué? Yo no tengo tiempo para declararme en derrota. Yo le creo a Dios cuando dice en su palabra que yo soy más que vencedora. No tengo tiempo para declararme en derrota. No tengo tiempo para decir que se acabó. Aunque todo lo que veo parece contrario, pues para mí el fracaso no es mi estación.
Sé que este proceso ha sido doloroso, pero a pesar de todo, algo me enseñó que lo que Dios en mi vida ha determinado se cumplirá, porque conmigo ya Él empezó. Por eso hoy declararé: yo no estoy derrotado. Nuevamente yo me volveré a levantar. No estoy derrotado, aunque a veces yo siento no puedo avanzar. No estoy derrotado. Lo que Dios empezó lo terminará. No estoy derrotado. He caído al suelo, pero nuevamente Él me levantará. Aunque he tenido tropiezos, estoy caminando. Más allá de mi desierto, mi fe se elevó. Aunque mis ojos no ven lo que estoy esperando, estoy segura que ya viene mi bendición. Por eso yo declararé: yo no estoy derrotado. Nuevamente yo me volveré a levantar. No estoy derrotado, aunque a veces yo siento no puedo avanzar. No estoy derrotado. Lo que Dios empezó lo terminará. No estoy derrotado. He caído al suelo, pero nuevamente Él me levantará. Mis manos levantaré, porque creo en tus promesas. Tú siempre has sido fiel. Por eso no me rendiré. Aunque el camino es fuerte, con mi voz declararé: no estoy derrotado. Nuevamente yo me volveré a levantar. No estoy derrotado, aunque a veces yo siento no puedo avanzar. No estoy derrotado. Lo que Dios empezó lo terminará. No estoy derrotado. He caído al suelo, pero nuevamente Él me levantará. 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 Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios. Yo les voy a poner ahora la Biblia para que usted pueda verla allí. Nosotros tenemos la Biblia también aquí. El versículo del día de hoy, jueves 13 de marzo de este año 2025, dice: y Daniel propuso
en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel 1, versículo 8. Vamos a poner la Biblia porque tenemos que ir a un contexto muy importante para saber qué quiere decir ese versículo. Lo de contaminarse. ¿Por qué Daniel estaba diciendo que no quería contaminarse con la comida del rey y con el vino que le estaba ofreciendo? Mire que el rey era benevolente con Daniel y sus amigos, ¿no? Era muy bondadoso el rey. Pero había algo que estaba muy mal. Acá no se trata de ser buenos, hermanos. Nosotros tenemos que entender de que las cosas de Dios son santas, porque nuestro Dios es 3 veces santo. Entonces, tenemos que ver muy bien lo que comemos y lo que bebemos. Más allá de lo que el mensaje hable, en este caso de un alimento sólido, una bebida sólida, es más profundo este texto. Pero vamos al contexto para que usted pueda entender por qué Daniel estaba diciendo eso y por qué Dios le hizo ver a Daniel y proponer a Daniel no contaminarse con ese rey bondadoso que le estaba ofreciendo comida y bebida. Vamos al contexto, les voy a poner la Biblia entonces ahora. Aquí tenemos la Biblia entonces, Daniel capítulo 1, y vamos a empezar a leer allí la Biblia para que usted vea en qué situación, el contexto en el que está ese versículo, y así empezar la palabra del día de hoy. La Biblia dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, ¿sí? Yo me voy a poner un poquito más grande porque igual usted tiene su Biblia, puede leer allí junto conmigo en Daniel capítulo 1. Dice que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Sí? Era un rey babilónico, un rey pagano que sitió a Jerusalén y bueno, la conquistó. Y dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios con minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios con minúscula. Es decir, Nabucodonosor tomó utensilios de la casa de Dios allí en Israel y los llevó a la casa del Dios pagano que tenía Nabucodonosor. Versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, principalmente muchachos, ahí lo estamos poniendo en azul, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Esos jóvenes israelitas de Jerusalén iban a tener una amabilidad, un trato especial del rey. Este rey le iba a dar una ración para cada día, iban a estar bien alimentados, bien bebidos. Y dice la Biblia que esa provisión iba a venir de la comida del rey. Comida del rey. Y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años para que al fin de ellos, de esos 3 años, se presentase delante del rey.
Entonces, ¿quiénes son estos jóvenes que fueron seleccionados para estar con el rey Nabucodonosor? Bueno, entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que venían de los hijos de Judá. Recuerden que tenía que ser de naturaleza real, ¿no? Como decía allí arriba que estuvimos leyendo. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces, para que no continuaran con sus nombres, el jefe de los eunucos, versículo 7, les cambió su nombre y les puso, a Daniel le puso Belsázar, ¿sí? A Ananías le puso Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Sí? Ahí estaba Daniel y sus tres amigos, Sadrac, Mesac y Abednego. Y ahí viene el versículo de esta noche. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora vamos a explicar bien qué significa este versículo, pero seguimos el contexto, porque el contexto es antes del versículo y después del versículo. Entonces dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. O sea, no quería la comida del rey, quería legumbres y agua, no quería vino tampoco del rey. Ya vamos a explicar por qué hizo esto Daniel y sus compañeros, ¿no? Versículo 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Estos muchachos lo que hicieron fue decir, nosotros vamos a comer solo legumbres y agua. Y los jóvenes que ustedes tienen, a ver, me aguardan un momentito, ya vengo. Seguimos leyendo. Dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Es decir, Daniel y sus amigos iban a comer legumbre y agua. Y los jóvenes, que eran paganos, iban a comer la mejor comida del rey y la mejor bebida del rey. Se iban a alimentar muy bien. Entonces Daniel le dijo, mira, vamos a ver qué va a acontecer después de unos días y compara nuestros rostros. A ver qué es lo que pasa. Esto lo hacía Daniel para demostrarle al rey por qué no quería de la comida y del vino que el rey le ofrecía. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Este fue el periodo de prueba. 10 días comiendo legumbres y tomando agua. Y los otros jóvenes, paganos, comían de todo, la mejor comida y la mejor bebida que el rey le ofrecía. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es decir, que el rostro de Daniel y sus amigos era excelente.
y estaba mucho mejor y más robusto que los que comían de todo de la mesa del rey. El versículo 16 dice: así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que lo trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos. Ahí tenemos la astrología, ¿sí? Esto es un invento humano, es satánico, igual que la magia, los magos, que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿por qué no quería comer Daniel? ¿Por qué no quería comer Daniel de la mesa del rey, que con todo beneplácito, con lo mejor de él, del rey? Era un rey bueno. Nabucodonosor, aunque conquistó a Israel, quería darle lo mejor a esos que fueron seleccionados. Un rey que quería darle la mejor comida y la mejor bebida. Era bueno con ellos el rey. Y el jefe de los eunucos, dice la Biblia, que Dios le dio gracia entre el jefe de los eunucos y estos 4 jóvenes, incluidos donde estaba Daniel. Entonces, amados hermanos, ellos no quisieron comer porque cada alimento y cada bebida que estaba en la mesa del rey estaba sacrificado a los ídolos paganos babilónicos. Amados hermanos, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, imagínense. Estaba lejos de su familia. Estaba en una nación que no era la de él, donde tenía otros líderes religiosos. No tenía los líderes religiosos de Israel, tenía los líderes religiosos de una nación pagana, los babilónicos. Tampoco Daniel vivía en la cultura de ellos, o sea, de la judía. Estaba cautivo, había otra cultura. Daniel quiso permanecer firme en la cultura judía, firme en su fe, firme en su convicción que aprendió siendo niño y joven antes de la deportación, antes de ser llevado por Nabucodonosor. Él siguió firme y sabía que no podía cometer un pecado tan grande como la idolatría y comer alimentos y bebidas que se sacrificaban a los ídolos babilónicos. Iba en contra de los preceptos que Daniel había aprendido. Daniel y sus amigos tenían cualidades muy importantes en sus vidas que eran dignas de destacar para todo cristiano. O sea, para tú joven que me mirás, para tú que hace años estás en los caminos de Dios. Para mí también. Es un ejemplo, Daniel. Daniel sabía muy bien quién era. ¿Sí? ¿Quién era? Él era judío. Él era judío. No iba a cambiar su manera de ser, aunque viviera en un lugar donde no se practicaba lo que él aprendió. Hay un texto allí en Jeremías, si usted busca, va a encontrar, donde dice: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Nosotros como cristianos tenemos que dar un ejemplo. Si, por ejemplo, tú eres el único cristiano en la familia, tú tienes que dar el ejemplo
quizás son 10 en la familia, los otros 9 que no tienen a Cristo, o que no son cristianos, o que son pseudo cristianos. Pseudo cristiano, no cristiano, es ser no cristiano. Porque para ser cristiano, como ya lo vimos en programas anteriores, tenemos que amar a Jesucristo, amando y guardando los mandamientos, y de esta manera hacerlo con amor y no por obligación, para manifestar nuestra naturaleza cristiana en todos los aspectos y áreas de la vida, en la casa, con los vecinos, en el barrio o en el trabajo o en donde estemos. Tenemos que ser 100% cristianos en todas las actitudes. Daniel sabía muy bien de dónde venía. Daniel sabía muy bien a dónde estaban. En un lugar que él no tenía que estar. Y Daniel sabía muy bien quién era su Dios. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que es espíritu y verdad. Él sabía quién era su Dios. No le iba a traicionar, mis amados hermanos. Claro que no les iba a traicionar. Este carácter, amado hermano, también lo tenían los demás jóvenes que venían de Israel. Daniel tenía firme su integridad. Era muy difícil cambiarlo. A nosotros no nos puede cambiar una lucha, una prueba, o que nos estén atacando. No nos pueden mover de nuestra fe. O que Dios no conteste una pregunta, o que Dios no nos dé una bendición que pedimos. No podemos renegar de Dios, no podemos romper nuestra integridad cristiana y nuestra fe. Tenemos que aceptar que la voluntad es de Dios. Y Él nos puede dar como Él no nos puede dar, si es su voluntad. Aunque nosotros pataleemos, Dios, si no nos quiere dar, no nos va a dar lo que le pedimos, porque no es su voluntad. Él sabe que nos hará mal eso que pedimos, que algo impedirá. Pero Marcelo, me estoy muriendo, voy a morirme, y yo le estoy pidiendo poder vivir. Si Dios, muchos oran y llega la muerte. Y me han hablado conmigo y yo les doy la respuesta. Y la respuesta es, si Dios no lo sanó, es porque después, si vivía, se iba a perder. Y si Dios, estando en el apogeo de su fe, se lo llevó, es porque esa persona tendría que ser salva. Ojo, no voy a decir ser salva, porque ahí estaría el hermano Marcelo diciendo, usted es salvo y usted se condena. Yo no estoy para salvar a nadie ni condenar a nadie. Pero por la Biblia, esa persona, si muere en Cristo, tendrá la vida eterna. Daniel y todos esos jóvenes que estaban a su alrededor tenían un carácter inquebrantable, un carácter firme. Así tiene que ser el cristiano, con un carácter firme. No un carácter orgulloso, un carácter de autoridad. Todo lo que pase en tu vida, tú tienes que tener autoridad, no tener vergüenza. En cierta oportunidad te pueden decir, ¿por qué actuaste así? Y tú tienes que decirle, yo llevo una vida cristiana, tengo valores y conceptos cristianos, por eso actúo así. Y tienes que decirlo con autoridad, aunque a la otra persona no le guste que hables de Dios. Daniel y sus amigos eran honorables, es decir, eran honestos. Lo vemos porque le dijeron al rey, no vamos a comer, pero no le dijeron porque está sacrificado a los demonios, simplemente no vamos a comer porque no sentimos de comer por nuestras convicciones, queremos comer esto.
y Dios se lo permitió, no tuvieron que decirle a Nabucodonosor, no vamos a comer porque eso está lleno de demonios, haciendo airar al rey diciendo que el Dios que sirve es un demonio. Nosotros sabemos que el Dios que servía Nabucodonosor era un demonio. Daniel lo sabía, pero no se lo podía decir en la cara en ese momento. Entonces, con sabiduría dijo, no vamos a comer de lo que nos ofreces ni del vino, sin decirles el porqué, sino vamos a comer esto. También estos jóvenes tenían una fe intachable, no iban a cambiar sus convicciones, incluso hasta la muerte iban a morir así, es decir, iban a morir con mucha fe. Está el caso de cuando lo echaron en la olla hirviendo, ¿se acuerda? Pero este no es el tema del día de hoy. Él adoró solo a Dios, Daniel y sus amigos, mientras otros que estaban allí, que habían sido deportados también, eran israelitas, lo único que buscaban era agradar al rey Nabucodonosor y seguirle el juego, pero siguiéndole el juego, pero yendo a comer lo sacrificado a los ídolos, es decir, pecando, seguirle el juego pecando. Uno no puede seguir el juego a una persona si está pecando. Entonces, o pecamos o no pecamos. Entonces, lo que quería Daniel era no pecar delante de Dios. Eso de la contaminación era para no pecar a Dios. Y ahí nos vamos acercando al verdadero mensaje de ese versículo del día de hoy. Estos jóvenes también tenían elección. Así como estos 4 jóvenes que detalla la Biblia, había otros que también tenían la elección. Daniel eligió no contaminarse con la comida del rey y de ese reino pagano ese rey gobernaba. Decidió vivir una vida justa y pura en el ambiente corrupto en cual él se encontraba. ¿Cuántos de nosotros esta palabra hoy habla con nosotros y tenemos miedo de hacer esto? Tenemos miedo de comportarnos como cristianos. O las hermanas tienen miedo de comportarse como cristianas por el que dirán en el trabajo principalmente. Porque la mayoría en el trabajo, yo he estado años trabajando y usted ha estado años trabajando. Hay muchos que tienen vergüenza de su condición de cristiano. Entonces muchas veces hace cosas mundanas que a Dios desagrada, cosas del mundo. Cuando digo mundana es cosas del mundo que no son espirituales que agradan a Dios. Entonces en el trabajo muchas veces hablamos de cosas mundanas, ¿sí? Y cuando me viene a hablar de cosas mundanas, que son duras, cosas mundanas bastante subidas de tono, yo le digo, yo soy cristiano, yo no hablo esas cosas. Y me dicen, pero aquí en el trabajo no se habla de religión. Bueno, entonces tú no me hables de eso que me estás hablando, porque eso tampoco lo puedes hablar. Nosotros tenemos autoridad, tenemos carácter, tenemos elección, sabemos cómo hablar. El Espíritu Santo habla a través de nuestra boca y nos da autoridad. El cristiano no es para que lo pisoteen. El cristiano no es para que lo pasen por arriba, tiene autoridad. Cristo está delante de nosotros. El que habla a través de nuestra boca y nos da palabras es el Espíritu Santo. No podemos titubear en lo que decimos, que nuestro proceder, como dice la Biblia, sea sí, sí o no, no. No hago esto porque soy cristiano. En cierta oportunidad se acerca un supervisor en mi trabajo y me pregunta por qué te dejas la barba. Y en el trabajo nadie se deja la barba, creo que no está permitido. Entonces, por ley está permitido, pero en el trabajo no se permite. Entonces, tú no podés prohibir
porque eso puede ser discriminación y hay un tema legal en que puede perder la empresa. Entonces, ¿por qué uso la barba? Soy el único que está usando la barba prácticamente en todos esos lugares donde están trabajando conmigo. Y yo le digo, yo uso la barba porque la Biblia dice en una parte que Dios se agrada de la barba y mandó, por ejemplo, los judíos en la ley mosaica, una estructura de la barba en la cual no se pueden cortar nada de la barba. Nosotros no estamos en la ley mosaica, estamos en la ley de Cristo. Entonces yo no me voy a dejar la barba como un judío, pero si a Dios le agrada la barba, le agrada. Dice la barba de Aarón. Es una barba hermosa, no recorte la barba. Pero al estar en Cristo, la barba, hermanos, es como algo que agrada a Dios. Yo me dejo la barba porque le agrada a Dios la barba, no porque cumplo la ley mosaica. Eso sería pisotear la sangre de Cristo. Esta barbita que tengo acá es porque le agrada a Dios la barba en los hombres. Lea la Biblia en el Antiguo Testamento cómo Dios establecía la barba en su pueblo santo, en el único que iba a ser salvo. Pero porque el pueblo santo de Dios renegó tantas y otras veces, como dijo Jesús, la salvación viene de los judíos. Vino de Jesús, Jesús era judío. Entonces, si le agradó a Dios la barba, ¿por qué no dejarnos un poquito sin cumplir la ley mosaica? No la vamos a hacer como la ley mosaica, pero esto lo hago porque a ti te agrada la barba. Y lo hago porque te agrada. No cumplo la ley a rajatabla porque estoy en la ley de Cristo. Y no puedo cumplir la ley mosaica, pero la barba me la dejo porque te agrada. No hay ningún versículo en la Biblia que te diga que la barba no agrada a Dios, sino va a encontrar en la Biblia lleno de pasajes donde la barba estaba en todos los judíos, en el pueblo de Dios. Amados hermanos, y entonces el supervisor viene y me dice, y yo le hablo, me dejo la barba porque a Dios le agrada. Y está en la palabra de Dios. Y ahí yo le busqué la palabra de Dios y le mostré ese versículo que le acabo de decir allí en el Salmo, que habla sobre la barba, y no sé en qué parte, ahora no recuerdo el versículo, no sé por qué estoy hablando esto, no recuerdo el versículo, pero lo tenía bien claro en ese momento, donde dice la Biblia claramente de no recortarse la barba. Hoy los judíos ortodoxos continúan con ese aspecto de la ley mosaica. Yo no estoy para la ley mosaica, pero sé que le agrada la barba a Dios y por eso me dejo un poquito de barba. No toda la barba por todos lados, ni quiero parecerme a un judío tradicional. Amados hermanos, Daniel vivía una vida justa en ese lugar corrupto, así lo habíamos detallado. Cada uno de nosotros puede elegir no contaminarse con el pecado del patrón del mundo. El mundo te ofrece muchas cosas. Está en todos lados el mundo, pero nosotros como cristianos tenemos que ser como Daniel, no contaminarnos. Y acá, yo quiero ir al pasaje, quiero ir a lo que es el versículo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. ¿Por qué? Porque iba a pecar. Contaminarse era pecar. Hoy en día nosotros tenemos que hacer lo mismo, no contaminarnos con el mundo, no contaminarnos con aquello que no agrada a Dios, sino hagamos lo contrario, desechemos lo que desagrada a Dios. La sana doctrina es una forma de desechar lo que no agrada a Dios. La sana doctrina, las enseñanzas de Cristo bajo la ley de Cristo, que hoy muy poco enseña la ley de Cristo, son muchos mandatos, son cerca de 129 mandatos de Cristo, nuevos que no están en la ley mosaica, muchos no nos enseñan, pero sí enseñan la ley mosaica.
incluso dar el diezmo, primicias. Eso sí lo enseña la ley mosaica, pero la ley de Cristo enseñarán 10, 15 o 17 partes de la ley de Cristo y dejan 100, 110 leyes que no la aplican, no la enseñan en las congregaciones porque no les conviene. Yo lo he enseñado y tengo en mi página, en mi perfil de Facebook, toda la ley de Cristo, todos los mandamientos de Cristo, no del Padre, de Cristo bajo el nuevo pacto. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener muy claro este pasaje, ¿no? Tenemos que seguir el ejemplo estos jóvenes, ¿me entiende? Tenemos que seguir el ejemplo de estos jóvenes. A ver, me aguardan un poquito que estoy acá arreglando la luz. Ahí va. Estos jóvenes tenían compañías, ¿sí? Compañías que ellos seleccionaban. Por ejemplo, Daniel estaba con estos 4 jóvenes, los otros judíos estaban con otros. Hay un refrán muy popular en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿cómo Daniel iba a inmiscuirse y tener amistades paganas que sirven a otro Dios? ¿Qué testimonio daría? Entonces Daniel y esos jóvenes, esos 4 jóvenes, eran un total de 4, evitaba las malas compañías. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, amados hermanos. Y tú que eres joven también tienes que hacer lo mismo. Tienes que evitar las malas compañías, aquellos que te viven taladrando en el cerebro. Vente a bailar, vamos al baile. Vamos a bailar con varias mujeres, al varón. Vamos a conquistar a varias mujeres. O las jovencitas, vamos a bailar. Allí vamos a encontrar a alguien que tenga auto, alguien que tenga plata. Vamos a intentar hacer varios. Tenemos aquel que me gusta. Hermanos, las compañías que te lavan el cerebro, que te hablan tus amistades. Anda, que te va a decir que sí. Anda, que te va a decir que sí. Pero tengo novia. Pero anda, no se va a enterar tu novia. Nunca viene a este baile. Entonces te hablan, vas y le fallás a tu novia. Lo mismo pasa con las mujeres. Le fallan a su novio si tienen novio. ¿Por qué? Porque caen con otro que es más bonito que el novio que tienen. Las malas compañías. Aquel que te incentiva, no va a pasar nada, robá, agarrá ese dinero, no va a pasar nada, nadie se va a enterar. Estás en el trabajo, mirá lo que perdieron ahí, levantalo, llévatelo, no pasa nada, nos repartimos. Nadie se va a enterar. Y es muy factible capaz que nadie se entere. Pero el acto ya está viéndolo Dios, que es lo más importante. Estos amigos tenían convicción y fe. Y además, Daniel tenía mucho respeto por Nabucodonosor, por las autoridades. Y la Biblia nos enseña también que nosotros tenemos que tener respeto por las autoridades, sean buenas o malas. Respeto, ¿no? Esto no quiere decir que estemos concordando con ellas. No, si hay una autoridad, es porque Dios así lo permitió y tenemos que respetarla. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo, porque Daniel y los jóvenes que estaban con Daniel no estaban de acuerdo. Por eso es que le pidieron no comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Me entiende? Entonces, yo aquí para ir terminando esta palabra, porque el tiempo avanza, tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Y yo voy a ir a la Biblia y voy a leer unos pasajes bíblicos para que usted vea claramente cómo debemos actuar en este tipo de cosas y que sea la Biblia que hable con nosotros. Voy a leer unos comentarios para ir terminando esta palabra. Dice la hermana Rosario, dice bendiciones. El hermano Ponciano dice saludo hermano Marcelo y a los hermanos y hermanas del grupo de Sana Doctrina, Dios les bendiga.
Sandy dice amén, hermano Ponciano, saludos. Pancho Pantera dice amén, bendición, hermano Marcelo. Y Nancy Martínez, ¿cómo está, hermana Nancy? Dice, mucha felicidad y bendición, hermano Marcelo Baco, y que Dios cumpla el propósito en su vida. Yo les voy a mostrar ahora en la Biblia lo que les quiero mostrar. Primero, tenemos que actuar como en esas situaciones difíciles, con autoridad. Mateo 11, versículo 29, que aquí se lo estoy buscando, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo nos dice que tenemos que ser mansos y humildes. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? Tenemos que ser mansos y humildes. Tenemos autoridad para hablar contra aquellos, sea quien sea. Sí, aunque se burlen de nosotros, tenemos esa autoridad. Y que esa burla, ese destrato, no nos corrompa, porque a Daniel no le corrompió el paganismo de ese lugar y él se mantuvo firme en la fe. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, que no nos corrompa lo que el mundo nos ofrece. Las amistades del mundo, los familiares que están sin Cristo, que nos quieren arrastrar y sacarnos del camino verdadero. La Biblia dice que los de nuestra casa serán nuestros enemigos. En primer lugar, el primer lugar de la guerra, ¿sí? Lo que está más cerca de nosotros en la guerra son nuestros propios familiares, los que viven con nosotros. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos autoridad y ser manso y humilde, no caer en el enojo, no caer en el orgullo, no vanagloriarnos de nuestra situación, porque nosotros estamos yendo a la salvación de nuestra alma. Tenemos la salvación de nuestra alma en nuestras manos. Y otros ni siquiera la tienen. Otros ni siquiera pueden alcanzarla porque han rechazado a Cristo. Amados hermanos, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser mansos. Vamos al próximo versículo. En Romanos, versículo 13, en el 1, nos dice, porque esto también lo vivió Daniel, y también tenemos que vivirlo nosotros. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y Daniel lo sabía muy bien. La autoridad era Nabucodonosor. Entonces tenía que someterse. Pero ojo, siempre y cuando no pecara delante de Dios. Cuando alguien va a pecar delante de Dios, ahí esa autoridad no vale. Y se puede confrontar así como lo hizo Daniel con sabiduría, pidiéndole no comer ni beber de lo sacrificado a los ídolos babilónicos. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Ya lo hablamos, es el pecado, pero quiero mostrárselo con la palabra de Dios. Entonces vamos a Mateo 15, versículos 18 y 20, que aquí se lo estoy buscando. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, porque lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermano, uno puede comer con las manos sucias, dice Jesús, y eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón y habla la boca, o lo que sale del corazón
contamina al hombre o te lleva a actuar, por ejemplo, a adulterar, a fornicar, a robar, los falsos testimonios, hablar mal de alguien, mintiendo, las blasfemias. Lo que contamina al hombre es el pecado, lo está diciendo allí la palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? El mismo Jesucristo, hablando allí también. Lo que contamina al hombre, el pecado. Vamos a otro versículo bíblico, en Proverbios 28. Nosotros tenemos que ver el versículo 13 que nos dice de esta manera. Mira, presta atención. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Se da cuenta que nosotros no podemos encubrir nuestros pecados? Tenemos que confesar y apartarnos de esos pecados. Tenemos que confesarlos, tenemos que arrepentirnos y apartarnos. Daniel lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Vamos a otro versículo. Génesis 39, versículos 9 y 12. Del 9 al 12 dice: no hay mayor que yo en esta casa, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Huyó y salió. Nosotros estamos ante un caso de José y la esposa de Potifar. Se le ofreció para tener relaciones sexuales. ¿Qué hizo José cuando le quería quitar la ropa? Huyó y salió corriendo. Nosotros tenemos que huir del pecado, escapar de él, no ceder a él. Es lo que nos enseña la Biblia. Y Daniel y sus amigos hicieron eso cuando estaban cautivos en Babilonia. ¿Vio cómo todo tiene relación? Vamos a los últimos versículos para ir terminando esta prédica. Efesios 6, versículo 11 al 17, donde Daniel usaba lo que había sido enseñado en su juventud. ¿Sí? Daniel usaba los conocimientos de la palabra de Dios para no pecar. Y nosotros tenemos un arma, que es la Biblia, y tenemos conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo podemos batallar y luchar contra el pecado con las armas que Dios nos dio? Y yo quiero leérselo rápidamente. Aquí en Efesios capítulo 6, del 11 al 17. Mira lo que tenemos que hacer para luchar contra el pecado. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, es decir, cuando el pecado aceche. Y habiendo acabado todo esto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la palabra de Dios. ¿Sí? La verdad. Muchos no conocen la sana doctrina, no saben ni cómo actuar en algunas circunstancias para que el pecado no fluya. Por eso Jesucristo dice que hay que escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él y son para la vida eterna. Muchos no quieren escudriñar las Escrituras, entonces ¿cómo vas a mantener el escudo de la fe? ¿Me entiende, amado hermano? Y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que tener
esto, la sana doctrina de la paz, el Evangelio de Jesucristo, firme en nuestra vida, enseñarlo a todos. Sobre todo tomad el escudo de la fe, que está en azul, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Se da cuenta, amado hermano? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esto podemos vencer. Y Daniel venció con su conocimiento en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer también para que no nos contaminemos con el pecado? Mateo 5, 29, 30. Mira el consejo que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice de esta manera: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si hay algo que te está haciendo pecar, Jesús dice que lo saques, sácalo de ti, porque si no lo sacas, irás al infierno, dice la Biblia, al lago de fuego y de azufre, a la eternidad, en una perdición en ese lago. Ese es el infierno de perdición eterna. Hermanos, sácalo, saca el pecado, échalo de ti, así como hizo Daniel y aquellos jóvenes en pleno lugar corrupto de otros dioses en otra cultura. Vamos a los últimos 2 versículos que nos quedan. Efesios, hay muchos más, ¿no? Efesios 4, 19 al 20. Mira lo que dice allí: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Sí, hermanos. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ahí lo tienen en azul, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo nos renovamos? Escuchando palabra, meditando en ella, buscando ser aprendidos y entendidos de lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra y enseñar a través de su palabra. Y dice: creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Acá hay unas advertencias que tenemos que cumplir. Por ejemplo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto tenemos que cumplirlo, amados hermanos, para que podamos vencer el pecado. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Presta atención a esta advertencia del Espíritu Santo. Que no salga de nuestras bocas palabras corrompidas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Otra de las advertencias para no pecar: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. No puede haber amargura en nosotros. El enojo tenemos que desecharlo, la ira desecharlo, la gritería, la maledicencia y la malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Con eso, amados hermanos, el diablo va a estar muy furioso, pero no lo hacemos todos nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda, Cristo nos ayuda para que nos vaya perfeccionando. Recuerda que el que empezó la obra la va a terminar, y Cristo nos va moldeando como el alfarero al barro. Esto se tiene que cumplir en nuestras vidas. La Biblia, para ir terminando, quiero leer 1 de Pedro 2:24 con este versículo. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús se llevó nuestros pecados. Estando muertos en pecados, Él se llevó ese pecado. Como dice aquí, vivamos la justicia. Vivamos la justicia. Que no solo seamos oidores de la justicia, sino hacedores de la misma. Y quiero terminar este mensaje yendo al versículo principal. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Nosotros no nos contaminemos con lo que nos ofrece el mundo, no nos contaminemos porque tenemos miedo, porque tenemos vergüenza. Pidámosle a Dios, oremos a Dios para que nos dé fortaleza. Hasta aquí la palabra del día de hoy, así que vamos a despedirnos. Será hasta el día domingo que nos vamos a encontrar nuevamente para analizar otro versículo, dar una exhortación, una palabra. Y recuerde, usted puede ingresar al grupo de WhatsApp, usted tiene mi primer publicación destacada en mi página de Facebook, allí está el link para agregarse y dejar el versículo que usted quiere que analicemos. Un ejemplo siempre le doy, puede poner, hermano Marcelo, me llamo Ramón, vivo en Argentina, en Mendoza, y mi consulta es, ¿qué referencia tiene o qué piensa o qué opinión tiene acerca de Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entra al grupo, se anota y allí me deja el audio y aquí estaremos analizando en el programa. Bueno, gracias a todos los hermanos que han participado, que ya hemos leído los mensajes y será hasta una próxima emisión de este programa maravilloso. Hasta el próximo domingo. Dios los bendiga. Permiso. Paz de Cristo.